buenas, Alex 111, estamos en mi canal Reviento Reborn y estamos, como podéis ver, en un Mirage 2000. Estamos en el Mirage 2000 de Razorback en Death as a World. Aquí tenemos un skin griego y hoy vamos a aprender a activar, a arrancar este avión ahora mismo, ¿vale? Recordemos que estamos en una fase beta del simulador, con lo cual en el futuro puede que agreguen nuevas cosas y funcionalidades. Así que lo primero, vamos a cerrar la cabina con esta palanca roja de aquí, clic derecho. Vemos que la cabina baja y para terminar de cerrarla tendríamos que darle aquí, pero como hace un día muy soleado, parece ser, ahí tenemos el sol, no vamos a cerrarlo para que el piloto con efecto invernadero no se nos queme, que es la idea de esa palanquita, ¿vale? Poder ventilar la cabina. Bueno, pues ahora lo primero va a ser activar las baterías, clic izquierdo, un interruptor rojo, y veis que todo se nos alimenta eléctricamente, ¿vale? Ahí las radios, bueno, todo. Ahora vamos a hacer un test de luces para saber si tenemos alguna fundida, ahora que todavía no está arrancado el avión. Está aquí justo al lado de la luz de Pellet. Vamos a hacer un poco de zoom falso de DCS. Vale, es un switch, clic izquierdo y lo dejamos pulsado y vemos todas las luces que se nos activan. Ahora aquí lo hace el tren, distintos estados, caution warning, la de combustión, arranque, bueno, todo está en su sitio. Y lo soltamos. Si hacemos clic derecho, va para otro lado a hacer un test. ¿Vale? Combustible y demás, vemos que funcionan, evidentemente funciona todo. ¿Vale? Ambas, y tanto izquierdo y derecho, hacer los dos testes, pero hay que hacerlo por los dos lados. Hay que comprobarlo, por si acaso, ¿vale? Son distintos grupos de información. Ahora, lo que tendríamos que hacer sería usar las radios, aprovechando que se puede con batería. También podemos pedir al equipo de tierra que nos conectara el LAPU, GPU en este caso, o sea, de Ground Power Unit. Pero bueno, vamos a hacerlo de esa manera. Aquí veo que mi palanca de gases se ha vuelto un poco loca. Vamos a activar las radios. Aquí tenemos los dos paneles de radios, aquí donde están las ruedas del tren. Pues las consolas, aunque es un poco oscuro, no lo veréis. Aquí en la parte izquierda, si hacemos una vez clic derecho, bueno, para que lo veáis. Esta es la principal, Victor, con 131, y la secundaria, o Green, creo que era 253, por ejemplo, ¿vale? Esto se puede poner con el programa. Esta rueda aquí, veis que va cambiando ahí arriba, donde están las frecuencias. Voy a hacer un manual, que es como está la de abajo. Para ello, para ponerla en manual el programa, aquí el segundo rotatorio que hay, la M de manual o la P de program. Y vamos a hacer la prueba para que lo veáis. 126 debería cambiarme y aquí me cambia, ¿vale? Y ahora con el clic izquierdo, 131, que es la frecuencia de la torre de esta base, 131. Entonces ahora vamos a pedirle por radio a la TC, a Tumi, que nos deje activar los motores. Atumi, in field 1-1, request startup. Enfield 1-1, Atumi, cleared for startup. Bueno, vamos a proceder con el arranque. Bueno, pues vamos a intentar siempre usar reglas fáciles y sencillas. Aquí en este panel que estoy indicando con el cursor, veis que tenemos todos los interruptores. Este es el de Master Fuel, la alimentación, que sería la cutoff, como ponéis. ¿Vale? Es el corte general. Estas dos son bombas de refuerzo. Y esto pues es la de arranque y esto es la ventilación. Básicamente la idea de este panel, para que lo aprendáis rápido, todos los interruptores a la derecha. Así, a la izquierda las bombas están apagadas y a la derecha activadas. Esto de ventilación quedaría igual que fuera la ventilación izquierda, la central no porque sea cerrado, o la derecha. No sé muy bien para qué lo usarán en la vida real. Supongo que ventilación se refiere a la hora del arranque, donde suelta los gases de escape de algo. No lo sé, sinceramente, pero es algo que se debe dirigir de izquierda a derecha y debe ser susceptible de algo, ¿no? Podemos ventilación o ventilación que tome el aire de la derecha a la izquierda. No sé. Bueno, alguna cosa tiene que ser. Ya el manual no lo pone, así que no podemos saber muy bien. Y bueno, también a la derecha, que si lo dejamos a la izquierda y subiéramos la guarda, que hay que subirla, a la derecha. Y esto también, bajando la guarda, se va a la derecha, todo a la derecha, como podéis ver. Ahora habéis visto que antes mi mando se ha vuelto un poco loco, ¿vale? Lo tenéis por ahí, lo ponéis en vuestra casa a la del todo. Ahora mismo no arrancaría.
¿Por qué? Porque no está justo en idle. Para ello, este botón rojo, que no sé si lo termináis de ver aquí, ¿vale? Ahí hay un botón rojo, ¿lo veis? Pues eso es para apagar. Entonces llevaríamos nuestra casa al J al palancar mínimo, pulsamos el botón y se nos queda en la posición de apagado o de arranque. También podemos arrancar, ¿vale? Hemos hecho el test de luces, hemos hablado con Torre para pedir permiso de arrancar, podemos arrancar. Así que, uno, arrancando. Lo pulsamos, una pulsación larga, menos de un segundo. Ahora cuando ya arranca un poquito, le damos palanca y ya podemos procederla a idle. Y ahora vamos a ver cómo suben tanto la temperatura como las RPMs como el gasto de combustible. Vale, aquí las RPMs cuando lleguen sobre 55 más o menos, ya los generadores que están, son estos dos botones de aquí, como están en línea, pues empezarán a funcionar. La temperatura no debería sobrepasar los 800 grados, perdón, los nudos. Ya veis ahí que estamos en 50 y tenemos una inyección eléctrica, gasto de combustible. Podemos aprovechar mientras para configurar el bingo. Vamos a poner el bingo en clic derecho aumenta en 2. Recordemos que los franceses mezclan un poco el métrico con el imperial, ¿vale? Las alturas van en pies, pero el combustible lo llevan en kilos de combustible. Bueno, pues ya tenemos el avión a ralentín. Hacemos una pequeña prueba de motor. Vamos a meter palanca. Como tenemos aquí el freno de mano puesto, vale, que se me olvidó deciros, freno de mano, ya lo tenía puesto. Pero en caso de que estuviera con el clic izquierdo, clic derecho, lo subimos. Vale, no hay ningún problema. Hacemos la prueba de motor. Subimos ahí. No hay que subirlo mucho más. 80 RPM, no queremos saltarnos. Vale, 800 grados. Vale. Bueno, nos ha funcionado bien el motor. Y bueno, vamos a aprovechar ahora, como veis se ve bastante mal todo, vamos a aprovechar para dar la luz. Pues aquí vamos a los paneles, al siguiente panel, que está aquí a continuación, que son los rotatorios. Con este primer rotatorio, la parte de arriba son las letritas, ¿vale? Pero es las letritas de la pantalla principal. Y con este de aquí son las letritas de las auxiliares. ¿Ves? Aquí hay un efecto un poco feo que no me gusta mucho, que cuando le da el sol no se ve nada, pero cuando está la sombra se pone súper rojo. Aquí debería mezclarse un poco, ¿no? Pero bueno, ahora ya podemos ver más lecturas donde está la sombra, nos viene mucho mejor. Entonces también podríamos, con este último rotatorio de aquí, que es una luz blanca, que esto hace como si fuera casi de día, esto ya lo vemos perfecto, que para el vídeo lo voy a dejar así, ¿vale? Luego ya así lo podéis ver mejor las cosas. Tal vez le bajo un pelo la intensidad, pero así se puede ver bien en el vídeo, no por otros motivos. Bueno, también tendríamos una luz roja, que sería la de aquí abajo, Red Flux Light, que sería igual que la blanca, pero en rojo, para la noche, ¿vale? Y aquí lo mismo, pero para frontal. O sea, es como le da el sol, no se ve. Ultravioleta, que se llama. Vamos a empezar ahora mismo con el inercial, que es lo que más va a tardar, así que el siguiente panel, como veis, más o menos vamos todo en orden, está siendo fácil por ahora. Este comprobamos que está en modo más adversa, que es la M de normal, y este tiene al principio varios modos. Aquí basta hablar en IS, según el modo que tengamos puesto. Estos principales modos de calibración, de testeo, no nos interesan, son más para el personal mecánico y tal. Sí, entraríamos en el de alineamiento. Entonces ahora ya nos vamos a saltar al último panel de esta consola y veis que el alineamiento está listo para empezar, pero hay que hacerle una pequeña configuración. Podríamos alinear con ALCM, ¿okay? Lo que requeriría que el avión no se hubiera movido desde la última vez que se aparcó, que normalmente puede ser que se haya movido, pero si no hay prisas, pues siempre vamos a hacer un ALN, un estándar. Nos acorta, va a ser unos 8 minutos. Con el M debería cortarnos, pero bueno, no creo que eso esté
modelado, porque generalmente no creo que aparques, tendría que probarlo, aterrizar, aparcar en un sitio y arrancar en ese mismo sitio en una otra siguiente misión a ver si sirve de algo. Yo creo que sí que estará modelado, pero en plan cheto. Lo que sí que hay que hacer es ahora coger este rotatorio, ponerlo en LG, clic izquierdo, perdón, clic derecho, hasta LG, y nos salen unas coordenadas. Aquí tenemos que introducir nuestras coordenadas actuales, que es el punto en el que estamos. Para ello, para operar en las coordenadas de la izquierda, que son las norte, vamos a pulsar en el 1 o en el 7, el 1, vamos a indicar si es norte o sur, sabemos que estamos en el norte, así que damos a la 2 de norte, la 8 sería sur, norte, y ahora, como no me sé en qué sitio estoy, porque no tengo un pianógrafo ni nada, voy al cheto del F10. Aquí estamos en F10, donde tenemos a Batumi, en que sus radios, todo. Aquí tenemos dónde está nuestro avión. Y aquí encima de la cámara webcam que estáis viendo, tenéis las coordenadas en las que está el cursor. Para el momento lo pongo encima mía y eso es lo más próximo que podemos tener. Pues como veis, 413620 va a ser, así que escribimos 413620. Entonces 413620 y le damos al INS y nos acepta el valor. Ahora para operar el valor a la derecha, saltamos a 3 o a 9, le damos a la E porque estamos en el este y vamos a meterle el valor otra vez, el F10, que también nos pone si es este o es norte, por si no lo sabéis. Y tenemos que meter, como sabéis, aquí siempre son 100, o sea, el máximo de 180 grados. Si pone 41, no, hay que rellenar con un 0 al principio, ¿vale? Entonces va a ser 041 35 50. 041 35 50, ¿no? Entonces, 041 35 50. Y ya está nuestra coordenada que vamos a introducir. Si nos hubiéramos equivocado, le daríamos a F, que sería como pone de borrar. Y aceptado. Aún así, todavía nos falta decirle y precisar en qué altura estamos. Es un inercial, recordémoslo. Entonces, clic izquierdo y entramos en Alt, altura. A la derecha son en metros y a la izquierda son en pies. Vamos a operar en pies. Vamos entonces al 1. Y aquí hay que rellenar todo esto con ceros y unos. Le damos otra vez al 1 porque son valores positivos. Si fueran negativos habría que darle al 7. Así que vamos a 1. Y ahora ya introduciríamos el valor al que estamos. Nos podemos ir otra vez al F10 y vemos que el ratón aquí está a 33 pies. Pues vamos a poner 33 pies. Así que escribimos 00033, Enter, o sea, Enter, y veis que ha bajado a 10 metros, 33 pies, que es lo que he metido. Pues ahora estamos listos para alinear, así que le damos al botoncito de alinear. Bueno, antes de nada, para que lo veamos, en este relatorio lo vamos a poner en STS de status, clic izquierdo, y nos pone el status de alineamiento. Así que le damos a alinear, falta al 100%. En el nivel A que estamos trabajando, estamos en el 252 y bajando. Así que ahora podemos esperar o hacer algo de entretenimiento. Entretenimiento no, seguir arrancando el avión, por Dios. Podríamos seguir configurando consola derecha por hacerlo todo mucho más simple. Así que activaríamos el TACAN. Recordemos que tenemos dos setas, la de arriba que nos cambia el canal y la de abajo que nos cambia el modo. Si nos fijamos así un poco de derecha, está off, recibir, transmitir y recibir, o transmitir y recibir aire, ¿no? Entonces vamos a dejar solo transmitir y recibir. Y la banda, pues aquí, esto también nos puede cambiar los dígitos, esto lo configuraríamos acorde a lo que nos hiciera falta. El BOR, pues también lo vamos a activar con el de abajo, lo ponemos a la M. Aquí es muy curioso este botón porque solo tiene HG, BD o test, pero si lo tocas va a BD o HG, nunca más vuelve a test. Es muy gracioso. Vale. Bueno, ya tenemos ahí el panel activado. Algo importantísimo, luces exteriores. Siempre se me olvida comentaros en todos los aviones que hablo. Siempre estoy preguntando que las luces exteriores, cuando se activan, si en flash, si en steady, que os dé igual, ¿vale? Cada país, dentro de cada país, cada unidad de combate aéreo lo hace de una manera distinta. Lo puede hacer de una manera distinta porque son shops internas y dentro de una base también se hace, ¿sabes? O sea, no os queméis la cabeza con eso. Simplemente haceros la idea de que cuando activéis el motor tenéis que activar las luces. Las luces exteriores nunca se van a activar sin motor o sin corriente externa. Así que vamos a activarlas. Son estas de aquí.
anticolisión. Vamos a hacerle un más zoom. ¿Vale? Esta es la navegación. Esta es la deformación. La deformación, bueno. Y esto aquí, esto no sirve para nada. Tiene 3 posiciones cada una, ¿vale? Pero no hacen nada a vista exterior. Solo están activadas. Sí, quiero entender que unas son para el día y otras son para la noche. Como lo ponen en francés, pues no lo sé. Así que Ford será fuerte, lo cual sería día, y a 5 debe ser por la noche. Vale, aquí tenemos la nomenclatura básica de apagado, encendido, encendido. Bueno, aquí veis la radio que tiene muchas más cositas. Ahora sí, con este zoom bueno. Vale, retocando las luces que ya las tenemos activadas, que se nos había olvidado. Vamos a terminar de cerrar la cabina. Clic izquierdo y se cierra. Y así ya nuestros oídos sufren algo menos. Vamos a continuar con el panel de contramedidas. Vamos a ver estas aquí, debajo del RWR, hay una serie de lámparas. Y aquí tienes una serie de nomenclaturas, que es lo que vamos a activar. Entonces, primero, en modo, lo podemos poner. Bueno, el primero no, vamos a hacerlo el último, que realmente eso, la gente activa. Primero, esto va a ser el power. Si lo damos arriba antes, fijaos, la V, lo dejo pulsado, se pone intermitente. Este es el test, haríamos los test de cada luz para ver que funciona. Izquierdo se pone en apagado, en encendido. Luego el RWR, si está activado, vamos a hacerle el test del RWR. Ya la tenemos. No cambia, no hace nada más. Luego el DM2D, igual su test, solo hace intermitencia. Luego el programa de contramedidas, que lo podemos dejar ahí, o en automático. Manual automático. Y luego pues el programa de contramedidas que quisiéramos soltar. ¿Vale? Esto se irá investigando, la documentación debería poner qué es cada programa. Y bueno, eso ya lo ponemos a gusto. Y ahora pues el jammer se controla con este interruptor. Lo podemos dejar ahí en el medio, o a la derecha del todo, que estaría activado. Y aquí en el centro lo controla el JAS. ¿Vale? Con lo cual ahora mismo el JAS, a ver si lo podemos ver ahí. No se ve ningún botón aquí que se mueva. No, no se ve. Es una palanca ahí en la palanca de gases. Pero podéis ver como la luz del jammer, cuando está apagado, cuando está encendido. Evidentemente en tierra no debería poder emitir el jammer, pero así lo vamos a dejar apagado. No es plan de llevarlo encendido siempre. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Bueno, sí, nos falta el IFF. El IFF lo podemos activar ahora o está apagado en selección o en continuo. O simplemente configurarlo, que como en DCS no hay nada de ICCS programado, da igual el número que tengamos, pero podríamos hacer alguna cosa en modo que fuéramos a usar. Esto no lo podemos inventar, simplemente por usar las cosas que nos han puesto a nuestra disposición, ¿vale? Y después ya en el aire, pues ponerlo como queráis, ¿vale? Por seguir un orden muy simple, vamos a quedarnos aquí. Estos interruptores de aquí son de hidráulica, la bomba de emergencia hidráulica, activamos, veis que se nos va la luz. Y la pitot, bueno, la pitot vamos a esperarnos un poco más, ¿vale? Hasta que no vayamos a estar a punto de movernos. No nos interesa activar la pitot, a no ser que estuviera nevando algo, porque así si ya nos movemos se refrigera y no se nos queman los sistemas. Se puede decir que hemos concluido con la parte derecha. Vamos a bajar la brújula porque nos mola ver la brújula. Vale, pues ahora vamos a ir con el head display, que no tiene gran cosa. Bueno, comentaros, seguramente en el futuro esto lo deberían implementar. Aquí hay un botón que tiene un test. En el futuro habría que hacer ese test, pero no tenemos ese test a día de hoy, así que no podemos hacer nada. ¿Vale? Así, por aquí en principio nada que configurar para un despegue normal y corriente. ¿Vale? Así que nos vamos a ir al head display. Para activarlo, aquí abajo a la izquierda se hace clic derecho y ya tenemos activado el head display. Y ahora nos vamos a estos dos interruptores que tenemos aquí, los subimos como mínimo al medio. Clic derecho y clic izquierdo, no sé si no. Vale, yo lo voy a dejar abajo del todo. Así tenemos más datos, porque me gusta tener más datos en el head display.
Y ahora configuraríamos pues, los milímetros de mercurio que nos dijeron en la torre. Vamos a hacer un test que no veo que haga nada. Así que es lo que tenemos. Vale. Eso ya estaría configurado. Porque esto ya son temas del tarjeteo. ¿Veis? Nada. Esta luz la podemos quitar. La Master Caution. Como tenemos silenciado los sonidos, no nos está molestando. Por eso no escuchamos nada feo. Vamos a activar la pantalla. Abajo a la derecha de la pantalla. A la M siempre activar. Ya tenemos activada. Igual aquí en estos no hay nada que configurar porque no está nada implementado. Vale, así que IFF, nada. Entonces el panel de armamento, que no tenemos nada que hacer ahora mismo con el armamento. Vamos a hacer un test al piloto automático, que es tan simple como que se ilumina las luces. Bien, ya está, pues ya hemos acabado. Vamos a hacer los test de mando de vuelo. Mando de vuelo creo que a la derecha. Fireware, quitamos la cubierta, hacemos el test long. Long, no sé si será long la traducción, pero es que más tarda la verdad. Mientras tanto, vamos a, en los paneles de audio, configurar las cosas a nuestro gusto. Si está hacia la derecha tiene volumen, si está hacia la izquierda no. Por ejemplo, el Tacan no tiene volumen y el BOR y el S tampoco. Sigue teniendo un poco de volumen. Aquí el test ya lo ha pasado, lo ha puesto en verde. Vamos a hacer ahora hacia abajo, este es más cortito. Lo ha pasado también. Ahora el de piloto automático. Esperamos igual. Aquí el Engine Emergency Control Cover también es otro tipo de test que tenemos que hacer. Soltarlo, quitarla. Ahí. Escuchar que al quitarlo han aumentado los RPMs. Vale. Tenemos el freno puesto. Comprobar que R que nos responde. Vale. Y lo volvemos a poner. ¿Qué hace el sec? Básicamente es la tobera, dejarla en un estado fijo. Vale. Y este de aquí es el Fun Dump Cover. No lo vamos a usar porque si no, si tuviésemos tanque de combustible exteriores, estaríamos tirando combustible. El radar lo podemos dejar ya con un clic derecho en calentarse. Aquí tenemos la P de que está en proceso. ¿Vale? Y básicamente ese panel lo podemos configurar ya a nuestro gusto o ya lo configuramos después cuando está arrancado. Las luces ya las teníamos. Aquí podemos probar las distintas luces, la de policía, la de tren o la de refuel, la de tren de morro, igual, un clic derecho para taxi y el 2 para landing más que el despegue, ¿no? Pero bueno, igual vamos a dejar siempre apagada hasta que no vayamos a despegar. Vamos a hacer una prueba más aquí en la palanca de gases del stick. Si damos a este botón de aquí abajo, como podéis ver, ¿vale? Aquí se activa el control de rueda de morro. Aquí en azul, ¿lo veis? Vale, pues eso, comprobado que funciona. Los modos aire-aire, esto como no tengo cargado no me sirve para nada. Aquí, modo de tal, esto vamos a meter el audio que es lo que nos importa. El audio de las amenazas está aquí. ¿Veis ahora? Vamos a ver que nos detecta. Vale, reseteamos, vamos a dejar ya el audio puesto. Está del cañón, no hay nada que hacer. Y aquí básicamente hemos acabado, pero no antes, podemos ir comprobando cosas. Los PECs, que son los bordes de ataque, los slats, si vamos hacia adelante del todo, veremos que han bajado. Ahí lo veis, que han bajado a tope. Eso lo usaremos, hago un clic para que sea en automático o hacia atrás del todo, es para dejarlos ahí, justo arriba del todo, ¿vale? O sea, tener tres posiciones, automático, sí, ya sé que había algo configurado erróneo. Automático, abajo que sería automático, o sea, abajo todo que sería siempre arriba,
automático, que es según la velocidad y el ángulo de ataque. Y sorting, que es totalmente bajo. Totalmente bajo lo vamos a hacer cuando vayamos a aterrizar a velocidades muy lentas, ¿vale? Por algún tipo de daño de avión o lo que sea. Aquí tenemos el Speed Mode, también le damos. Vale, guay. Y básicamente ya solo nos queda esperar al INS. Podemos configurar esto a nuestro gusto. Aquí pasa una cosa: cuando haces clic izquierdo se queda sacado y no lo vuelves a meter en la vida. Un par de bugs que tiene el simulador, ¿no? Bueno, aquí esto también podemos cambiar la presión. Y ya está. Bueno, vamos a ver cómo va nuestro alineamiento. Ya ha terminado. Está aquí, esto está fijo, así que podemos pasarlo al siguiente modo, que va a ser navegación. Me he confundido, ¿vale? Aquí lo que me pasa, clic derecho para rotación, aguja del reloj, y clic izquierdo, rotación contraria. Ya he visto que aunque te confundas, se queda almacenado ya eso cero, menos mal, porque si no, me da un soponcio. Y aquí pues clic derecho y se nos pone, lo ponemos en normal. Y ya en principio pues lo que nos interese. Vale, ahí tenemos la hora, tal. Entonces ya en modo, pues iremos viendo en navegación esas cosas, lo que nos interese. Así que eso ha sido todo el arranque que teníamos para hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos faltaría ya una tontería aquí: activar las contramedidas, activados o en automática. Y pues box display, brillo del, vamos, que ya veis que brillo ni se menea. Y esto sería, si automático no creo, no sé. Eso ya lo iremos inventando y descubriendo en siguientes vídeos. Espero que os haya gustado y bueno, a seguir con el temita. Quitaríamos, bueno, todavía vamos a hacer un poquito más. Quitamos el hacemos taxi, hablamos con Batsumi en este caso, soy de rodaje. Batsumi, in field 1-1. Request taxi to runway. No me queda pista de runway, pues da igual. Tenemos que hacer un test de frenos In field 1-1. Batsumi, clear to taxi to runway 31. Thank you. Bueno, pues empezamos, le damos un poco de palanca y pisamos los frenos ahí. Vale, ha funcionado, pues ya cogemos, activamos, hacemos un poco para los dos lados. Vale, nos funciona todo, así que ya estamos listos para irnos. Ahora sí que sí, voy a poner el freno de mano y me despido de vosotros. Así que darle a like y suscribiros. Hasta luego. No olvidéis presurizar la cabina antes de hacer taxi moviendo la palanca roja de su posición adelantada. Gracias por ver el vídeo. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.